La dinámica es la siguiente y es muy sencilla. Tenemos tres casos clínicos bien seleccionados en los cuales voy a hacer la lectura de los casos clínicos y posteriormente vamos a hacer lectura a 4 opciones, solamente una es la correcta. Va a aparecer en la pantalla la plataforma de votación, es por eso importante que lo estés viendo a través de Zoom, ya que tenemos el chat inhabilitado. Damos un minuto para contestar y posteriormente del minuto leemos cómo dio la votación el panel y damos una breve retroalimentación acerca de por qué se votó así, qué cosas o palabras claves te pudieron haber ayudado para poder haber llegado a la respuesta correcta, por qué los demás distractores eran incorrectos y hacemos una breve revisión del tema, siempre enfocado a cosas prácticas y clínicas, que es de lo que se trata el examen nacional. Pero bueno, sin más, les repito, mi nombre es Manuel. Bienvenidos, muchísimas gracias y vamos con el primer caso clínico de la tarde de hoy. Este es un hombre de 66 años de edad que acude a una consulta de rutina y te dice que él se encuentra asintomático. Él tiene diabetes tipo 2 y tiene hipertensión arterial. Dice, menciona el historial que hace 2 meses tuvo hipercalemia y se suspendió el tratamiento por el tratamiento que tenía con lisinopril. Actualmente está consumiendo glibenclamida, furosemida, nifedipino y aspirina. A la exploración física está hipertenso, TA de 150-90, cardíaca de 78, resto sin alteraciones. Sus laboratorios, sodio normal, el potasio está elevado en 5.8, cloro normal en 110, el bicarbonato está bajo, está en 15 y el BUN está en 28, está levemente elevado. La creatinina ahí tirando un poquito a estar elevada en 1.4. La pregunta es, ¿cuál es la causa más probable de la alteración en los electrolitos de este paciente? A es el uso de la furosemida, B tiene uremia prerrenal o falla renal prerrenal, C tiene un hiperaldosteronismo primario o D tiene una acidosis tubular renal. Voy a lanzar la primera pregunta. Tienen un minuto para contestar y por favor, voten. 5, 4, 3, otro 3, 2, 1. Vamos a cerrar votaciones y tiempo. Ok, vamos a compartir los resultados. 40% de ustedes piensa que este paciente tiene hipercalemia secundario al uso de un diurético de asa, de furosemide. Pero bueno, todos escogieron por lo menos alguna de las opciones. Solamente el 35% de ustedes, en segundo lugar, tuvo la respuesta correcta, que esto se trata de nada más y de nada menos que de una acidosis tubular renal. Y este es el tipo de acidosis tubular renal que de forma más práctica te pueden poner y la que más sencillamente puedes contestar. Pero no te pongas triste, para esto son estas sesiones. Voy a dejar de compartir, todos contestaron por lo menos algunas de las opciones.
Y voy a dejar de compartir los resultados, pero la mayoría votó que este paciente tiene hipercalemia por el uso de un diurético de asa. Voy a dejar de compartir los resultados y bueno, vamos a ver qué fue lo que sucedió. Entonces, tenemos un paciente que tiene diabetes. No sabemos por qué le dieron lisinopril, pero tuvo hipercalemia y se lo tuvieron que suspender. Está en tratamiento para hipertensión, está hipertenso aún así y no nos refieren acerca del control de la diabetes. Tiene glibenclamida, pero también le están dando, al parecer, furosemida y nifedipino para el control de la presión arterial. Entonces, lo más importante es el hecho de que no te pelees con el examen. Un diurético de asa como furosemide, recuerda que inhibe la bomba que está en la porción del asa de Henle, sodio, potasio, 2 cloro. Entonces, lo que tú buscas usar, de hecho, en los pacientes que tienen hipercalemia, los cuales inicias furosemide, es tumbar el potasio, y esto no explica el por qué el paciente tiene hipercalemia. Tal vez fuera la respuesta correcta si el paciente no estuviera con un diurético, a lo mejor tuviera algo ya de falla renal, pero definitivamente el furosemide, un evento adverso, no es la hipercalemia. Por el contrario, su uso terapéutico en los pacientes con hipercalemia y las consecuencias de la misma es la hipocalemia. Ahora, ¿por qué podemos descartar una falla renal prerrenal? Bueno, eso no es tan sencillo. La creatinina la tiene bien en 1.4. El boom está discretamente elevado y recuerda, hacia donde va el agua lo sigue el boom. Pero este paciente no nos están dando datos de que haya tenido algún evento que haya provocado su falla renal de tipo prerrenal, es decir, que haya tenido hemorragia, deshidratación, diarrea, pérdidas de líquidos, cirugía. Algo. Es simplemente un paciente que acudió de forma rutinaria a la consulta porque tiene problemas en el control de la diabetes y de la hipertensión. Además, algo que es extremadamente importante, este paciente tiene una acidosis metabólica. ¿Y cómo podemos saber eso si no tenemos una gasometría, doctor Vago? Necesitamos una gasometría. No es necesario. Recuerda que el bicarbonato, sobre todo en alguno de los casos clínicos para el examen nacional, este paciente tiene tendencia a tener el bicarbonato bajo, está en los límites inferiores, y existe algo que se conoce como anion gap. Entonces, si te acuerdas de tus clases de nefrología, era la diferencia que existía entre el sodio menos la sumatoria del cloro y del bicarbonato. Incluso con el mouse se ve terrible mi letra. Entonces, este paciente tiene sodio de 136, tiene de cloro 110 y de bicarbonato tiene 18. Tiene 18, entonces es 136 menos 128 nos da un anion gap de 8, el cual es normal, de entre 8 a 10, algunos hasta 8 a 12 lo dan como normal, pero este paciente tiene una acidosis metabólica con un anion gap normal. Y ahora la otra pregunta es, ¿por qué este paciente no tiene un hiperaldosteronismo primario? Porque recuerda que uno de los efectos de la aldosterona es una de las hormonas de choque que existen, entonces es meter todo el sodio posible y tirar todo el potasio posible. Y este paciente tiene los niveles de sodio normales y el potasio, por el contrario, lo tiene incluso elevado. Entonces, sin siquiera tener una gasometría, solamente por descarte, podríamos llegar a la conclusión de que este paciente tiene una acidosis tubular renal y ni siquiera te están preguntando qué tipo de acidosis tubular renal, pero
pero tú sí puedes saber cuál es el tipo de acidosis tubular renal que tiene este paciente. Entonces, recuerda, no te pelees con el examen, no trates de buscar explicaciones tal vez de reportes de caso o yo lo vi alguna vez. No, un paciente con furosemide no tiene por qué tener hipercalemia y no estamos ante un paciente con falla renal crónica de tipo terminal que ya está ni siquiera en procesos dialíticos, ¿no? Entonces, no te pongas triste. La finalidad de estos casos clínicos es el hecho de que identifiques, aprendas a identificar las palabras clave, porque el día del examen nacional solamente vas a tener 1 minuto por caso clínico. Recuerda, son hasta el momento 450 preguntas en 2 bloques de 250 y de 200, y en las 8 horas que se dan con el break en medio tienes 1 minuto aproximadamente. Entonces, recuerda, a este paciente quedamos que tenía una acidosis metabólica con anion gap elevado y muchos no lo creen, pero el doctor Vago fue el creador de esta mnemotecnia que es HARD-UP. ¿Cuáles son las causas de acidosis metabólica con anion gap elevado? Hipoaldosteronismo. Este paciente, una de las opciones era hiperaldosteronismo, así lo descartamos. La hiperalimentación, como la NPT, el uso de acetazolamida, la acidosis tubular renal, no todas, diarrea, la ureterosigmoidostomía o incluso la fístula pancreática. Esas son algunas de las causas de acidosis tubular renal, de acidosis metabólica con anion gap normal. Del lado izquierdo tenemos las causas de acidosis metabólica con anion gap elevado, que bueno, no, en esta ocasión no las vamos a discutir. Pero me quiero regresar a la diapositiva anterior y dije que tú podías identificar qué tipo de acidosis tubular renal tenía este paciente. Y yo sé que no lo puedes escribir, pero piensa un número del 1 al 4 que no sea 3. La 4, exactamente. La 4, tuviste 33% de probabilidades de poder haber acertado en esa respuesta. ¿Por qué? Porque es el único tipo de acidosis tubular renal que cursa con hipercalemia. El único tipo de acidosis tubular renal que cursa con hipercalemia es la tipo 4. Ya lo habían dicho los amigos invisibles en una canción. La tipo 4 es la única que cursa, no hablan de acidosis tubular renal, obviamente. La única que cursa con hipercalemia. El hipoaldosteronismo hiporeninémico, que es algo que se puede observar en pacientes con diabetes y no solamente en los estadios más avanzados de la enfermedad. Pero bueno, sin más, vamos a continuar. Vamos con el segundo caso clínico de hoy. No te pongas triste, insisto, nosotros en Doctor Vago nos dedicamos a resolver estos tipos de problemas para que llegues el día del examen, con todos los conocimientos y los trucos sucios que te ayudarán en el examen. Vamos con el segundo caso. Esta es una mujer de 32 años de edad que la traen a urgencias por extrema debilidad. Trae parestesias y entumecimiento de las extremidades. No consume ningún tipo de medicamentos. A la exploración física, TA 110/70, frecuencia cardíaca de 90, respiratoria de 14. A la exploración física, la hace el semestroso sin alteraciones. Laboratorio, sodio 135, potasio 2.9, muy diferente, cloro bajo 88, el bicarbonato está elevado en 37 y el BUM está elevado en 22. Creatinina de 0.9, el pH tiene alcalemia 7.56, le tomas electrolitos urinarios y el cloro urinario está disminuido, está en 7, normal debe ser por encima de 20, y el sodio urinario también está bajo, está en 16, lo normal debe ser más de 40. La pregunta es, ¿cuál es la causa más probable de la condición de esta paciente? A, tiene hipoventilación. B, tiene una diarrea persistente. C, tiene vómito inducido. O D, es una acidosis tubular renal tipo 1. Es la pregunta número 2. Voy a lanzar la votación. Tienes 1 minuto para contestar y por favor, voten.
5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. Vamos a finalizar la votación. Bueno, nefrología es una sección que vas a tener que repasar bastante, porque el 49% de ustedes piensa que este paciente que tiene un pH en alcalemia y el bicarbonato en 37, piensan que tiene una acidosis tubular renal. Entonces, esa no es la respuesta correcta. Obviamente, en estos casos clínicos tratamos de mantener mayor nivel de dificultad para que el día del examen nacional te rías, así mencionamos en Doctor Vago. Llora en el dojo para que te puedas reír en el campo de batalla. Y es por esto que traemos estos casos clínicos para que no te pongas triste y para que el día del examen lo puedas resolver de forma adecuada. Lo que tiene esta pacientita de 32 años es lo que dijo el 19% de ustedes, que fue la penúltima opción en cuanto a popularidad, es vómito inducido. Voy a dejar de compartir los resultados y vamos a tratar de llegar el por qué este pacientito, esta pacientita tiene este trastorno de una alcalosis metabólica con disminución de cloro urinario. Entonces, nos mencionan una paciente de 32 años, joven, sin antecedentes de importancia, que viene por los trastornos que le está provocando la hipocalemia. Tiene parestesias, debilidad y entumecimiento. Te llama la atención el hecho de que el cloro está disminuido y que la paciente tiene el bicarbonato elevado, sin la necesidad de una gasometría para fines prácticos en este tipo de exámenes. Puedes determinar que este paciente tiene alcalemia. Entonces, de esta forma puedes descartar con toda seguridad que este paciente no tiene una acidosis tubular renal, porque el término acidosis tubular renal no está tan bien empleado, son trastornos que se han descrito desde hace bastantes años, pero responden a diferentes tipos de trastornos que existen en los túbulos en cuanto al manejo de los hidrogeniones y del bicarbonato, pero no quiere decir que la orina sea ácida o que la orina sea, tenga alcalosis, sino se refiere más bien al estado que te pueden provocar. Y esta paciente no tiene una acidosis metabólica, por el contrario, tiene una alcalemia. Ahora, hipoventilación, ¿por qué podemos descartar hipoventilación? Nuevamente, recuerda lo que provoca la hipoventilación generalmente en pacientes que tienen trastornos neurológicos es la retención de CO2 y esto provocarnos una acidosis respiratoria. Y generalmente el evaluador, si te quiere llevar a este tipo de casos, te va a mencionar una gasometría arterial. Pero la paciente recuerda que tenemos mecanismos compensatorios, pero los mecanismos compensatorios jamás serán en su totalidad de forma tan completa para poder equilibrar nuevamente todo el pH que está en nuestro cuerpo. Entonces, esta paciente, por el contrario, es decir, con una hipoventilación podría tender a que tuviera una acidosis, una acidemia, no una alcalemia, que es lo que tiene esta paciente con un bicarbonato de 37. Y la diarrea persistente, nuevamente, no te pelees con el examen. Tal vez si la opción hubiera sido abuso de laxantes, ahí sí tal vez podríamos discutirlo, pero esta paciente en ningún momento te está mencionando el hecho de que tiene evacuaciones diarreicas. Entonces, tal vez los que seleccionaron la diarrea persistente piensan en abuso de laxantes, pero el evaluador pondría otros datos clínicos para que te llevara a ese diagnóstico. Entonces, lo que hacemos para tratar de descubrir qué es lo que está sucediendo con esta paciente es pedir el viejo truco de los electrolitos urinarios. Y voy a borrar mis dibujos. Este, entonces, ¿cuál es el diferencial de una alcalosis metabólica? Insisto, para fines prácticos y el tipo de casos clínicos que ponen en el examen nacional, que no son los exámenes del Consejo de Nefrología,
En muchas ocasiones no va a ser necesaria que tengas ni siquiera el pH. Simplemente con los movimientos del bicarbonato podrías establecer diagnósticos y de forma muy, muy sencilla. Entonces, esta paciente tiene una alcalosis metabólica, tiene un pH por encima de 7,45 y el bicarbonato está elevado. Y lo dividimos de forma clásica en los que tienen cloro urinario bajo, que también los llamamos respondedores a solución salina, y aquellos pacientes que tienen el cloro urinario alto, que ya también llamamos como no respondedores a solución salina. Entonces, ¿cuáles son aquellos pacientes que tienen cloro urinario bajo, como es la paciente que acabamos de ver? Vómitos inducidos, aspiración nasogástrica y el uso de diuréticos. Esto es porque el organismo trata de retener lo más posible el sodio y el cloro que se está perdiendo por algún otro tipo de mecanismo. También los pacientes pueden tener el cloro urinario alto, que es el otro lado del algoritmo, y estas son enfermedades bastante viejitas, que es el síndrome de Bartter y de Gitelman. Hablo de viejitas en cuanto a que les encanta a los que hacen el examen nacional preguntarlo. Simplemente recuerda que Bartter y Gitelman son trastornos congénitos en los túbulos renales. Bartter se comporta como si el paciente abusara del uso de diuréticos de ASA, es decir, el paciente va a estar con hipocalemia principalmente, y el síndrome de Gitelman, el paciente se comporta como si estuviera abusando de diuréticos tiacídicos, es decir, tiene los niveles de calcio urinarios disminuidos. Entonces, cloro urinario alto, cloro urinario bajo, los pacientes que tienen cloro urinario alto, en estos hay que ver cuál es si está hipovolémico o euvolémico. Podríamos uso actual de los diuréticos o que tengan un trastorno congénito que se esté comportando como si estuviera utilizando este tipo de medicamentos. Y aquellos pacientes con cloro urinario alto, pero que además tienen hipervolemia, entonces tendremos que descartar el exceso de los mineralocorticoides. Y algo que te tienes que llevar para el examen nacional y te lo regalamos en Doctor Vago: todo paciente hipertenso que tenga alcalosis metabólica va a ir en este cuadro, y esto es lo que tienes que descartar: exceso de mineralocorticoides, que hiperaldosteronismo primario, enfermedad de Cushing o producción ectópica de ACTH, ya sea por alguna tumoración central o periférica como pulmón o en las glándulas suprarrenales. Entonces, muy abusados con esto. Recuerda no pelearte con el examen. Muchas de las respuestas incorrectas es por el hecho de que tal vez estás pensando en algún síndrome raro o que no te están dando toda la información. 99% de las veces los pacientes que están en los casos clínicos te están diciendo la verdad, a diferencia de lo que es la práctica clínica diaria, en la cual los pacientes ocultan información, y más en estos tiempos en los cuales estamos en confinamiento. ¿Ok? Y antes de pasar al tercer caso clínico, obviamente esta sesión viene patrocinada por Doctor Vago, y te queremos invitar a que te inscribas con nosotros al curso 21 kilómetros que iniciamos ya el próximo lunes 1 de febrero, para que tengas la mejor preparación y llegues sin ninguna sorpresa para el día del examen nacional 2021. Tiene un cupo limitado a 60 alumnos y nos quedan menos de 5 lugares. Estamos en la última etapa de inscripciones. El precio es de 16,500 pesos. Lo puedes diferir hasta 12 meses sin intereses si tienes una cuenta de PayPal asociada con una tarjeta de crédito, pero si lo pagas en una sola exhibición, tienes un casi 15% de descuento en 14,000 pesos. Entonces, te esperamos. Sé de los últimos 5 alumnos que se integran con nosotros. Empezamos el 1 de febrero, y recuerda, nosotros aquí no vamos a estar como en la escuelita A, B, C, D. Te vamos a enseñar casos clínicos, cómo resolverlos, cómo identificar los distractores para que te lleves todos los puntos
y logres tu sueño de ser especialista. Pero bueno, vamos con el último caso clínico de la tarde de hoy. Este es un hombre de 66 años que viene a consulta de seguimiento. Dice que está cansado solamente. Él es hipertenso, tiene diabetes tipo 2, dislipidémico, tiene enfermedad renal crónica y cardiopatía isquémica. A la exploración física, tiene 36 de temperatura, TA 120/70, cardíaca de 80. A la exploración física, mucosas hidratadas. Tiene un soplo holosistólico 2,4 en el ápex, y esto ya lo habían documentado tus compañeros desde la última consulta. Tiene edema bilateral en ambas extremidades inferiores. Sus laboratorios: sodio de 135, potasio de 6, está elevado, bicarbonato de 24, BUN de 38, creatinina elevada en 2,4, calcio normal en 8,2, glucosa elevadísima en 196. Hace 2 meses tenía una creatinina de 2,3. No lo estás haciendo muy bien, campeón. Va de 2,3 y ahora trae 2,4. Le tomas un electrocardiograma y ritmo sinusal sin alteraciones. ¿Cuál es el mejor siguiente paso a seguir en el manejo de este paciente? A, le administramos gluconato de calcio. B, le medimos en suero renina y aldosterona. C, le tomamos un ego y electrolitos urinarios. O D, revisamos su lista de medicamentos actuales. Es la pregunta número 3, la última pregunta de la tarde de hoy. Tienes 1 minuto para contestar y por favor, voten. 5, 4, 3, 2, 1. Y tiempo. Vamos a finalizar la votación y compartir los resultados. Bien, 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 bien. Ya el 41% de ustedes tuvo la respuesta correcta, que es la mayoría. El mejor siguiente paso es revisar los medicamentos que está tomando este buen hombre. Y voy a dejar de compartir los resultados para que lo podamos ver y revisar y discernir acerca de este caso clínico. Entonces, un potasio elevado causa arritmias, un potasio disminuido causa arritmias y un potasio elevado estresa muchísimo a cualquier médico. Entonces, tenemos que identificar cuál es la causa, qué es lo que sucedió que provoca que este paciente tenga hipercalemia. Entonces, muchos de ustedes se van rápidamente, administrale gluconato de calcio, pero recuerden que el mejor siguiente paso es tomar un electrocardiograma. Y este paciente tiene, esperemos que sea del mismo paciente, tiene un electrocardiograma. Todo paciente con elevación del potasio, tómale un electrocardiograma para ver si hay cambios por hipercalemia o los cambios famosos por calocitosis. Y este paciente tiene un electrocardiograma con ritmo sinusal sin alteraciones. Entonces, de esta forma, el evaluador te está diciendo, tranquilo, menen, vámonos despacio. Entonces, con el potasio de 6 y el electrocardiograma con ritmo sinusal, tenemos más tiempo para poder investigar qué es lo que le está sucediendo a este pacientito. Entonces, muchos de ustedes se aventaron a dar el gluconato de calcio. El gluconato de calcio generalmente lo reservamos para un paciente que cumple dos condiciones.
Uno, que tenga cambios en el electrocardiograma. Recuerden que hay diferentes cambios que han sido descritos de acuerdo a los niveles de potasio, pero el que te tienes que llevar son las T picudas que te pican los ojos. Las T picudas que te pican los ojos, esos son cambios característicos de la hipercalemia y es cuando utilizamos el gluconato de calcio. Y el gluconato de calcio lo único que hace es estabilizar el miocardiocito porque mucho potasio, arritmias, poco potasio, arritmias. Entonces, administrar gluconato de calcio no es la mejor opción porque el electrocardiograma te está diciendo que puedes ir más tranquilo en tu abordaje. Ahora, en cuanto a la medición de en suero de renina y aldosterona, recuerden que lo mencionamos ya en el caso clínico anterior. Generalmente esto lo reservamos para el paciente hipertenso con alcalosis metabólica y es para identificar las causas secundarias de hipertensión arterial. Y este pacientito no nos están dando ningún dato en el cual nos haga sospechar que el paciente tenga alcalosis metabólica. De hecho, su bicarbonato está en 24 y es hipertenso y la TEA está bastante bien controlada. Entonces, recuerda, paciente hipertenso con alcalosis metabólica, ese paciente es el cual tienes que medir renina y aldosterona. Y el examen general de orina y electrolitos urinarios pudiera ser alguna de las opciones que podríamos utilizar. De hecho, muchas cosas las vamos a hacer al mismo tiempo, pero lo más seguro, lo más sencillo, lo más rápido y lo más barato es revisar la lista de medicamentos actuales. Y de hecho, si te das cuenta, en el primer caso clínico, uno de los pacientes tuvimos que suspender el inhibidor de enzima convertidora de angiotensina, pues porque el paciente estaba desarrollando hipercalemia, ¿no? Entonces, de hecho, el evaluador por eso no te está dando ni siquiera los datos o medicamentos que pueda estar tomando este paciente para, tal vez darte un poco de ayuda y ser un poquito más benévolo contigo. Pero bueno, la respuesta correcta era revisar la lista de medicamentos actuales. ¿Y qué medicamentos pueden elevar el potasio? Bastantes, y muchos de ellos los utilizamos en la consulta de primer nivel. Beta bloqueadores no selectivos. Recuerda que alteran la recaptura del potasio intracelular. Los inhibidores de la IECA, de hecho, está descrito dentro del inserto, ni siquiera me tienes que creer a mí, que dentro de las primeras 72 a 96 horas de iniciar un IECA o un ARA2, tienes que medir electrolitos urinarios porque un evento adverso es la elevación del potasio porque inhiben la formación de la angiotensina 2 y esto disminuye la secreción de aldosterona. Entonces, recuerda, la aldosterona de qué se encarga, meter sodio, tirar potasio. Y si inhibes a través de los YECAs o los antagonistas de los receptores de angiotensina, puedes elevar el potasio y en el inserto del medicamento puedes ir a ver el de tu abuelito, el de tu tío, el de tu papá. Está ahí bien descrito que se tienen que tomar electrolitos entre 72 y 96 horas después de iniciar estos medicamentos. Diuréticos ahorradores de potasio, el mismo nombre lo menciona. Estos diuréticos fueron creados porque a diferencia del furosemide que tumba el potasio, estos medicamentos lo que hacen es ahorrar potasio inhibiendo los canales epiteliales de sodio. Y además además antagonizan los receptores de aldosterona que ya mencionamos en varias ocasiones, que de lo que se encargan es meter sodio y tirar el potasio. Si lo antagonizas, va a pasar lo contrario. Los glicósidos cardíacos, la digoxina, que es un medicamento que utilizamos muchísimo todavía en nuestro país, inhiben la bomba de sodio-potasio ATPasa, pueden elevar también el potasio y los AINES que son de venta libre también en nuestro país, recuerda, inhiben la síntesis local de prostaglandinas y esto disminuye la secreción de renina y de aldosterona. Entonces, recuerda, generalmente en muchos casos, sobre todo en los cuales el evaluador no tiene alguna pregunta tan directa contigo, cuando te dice cuál es el mejor siguiente paso, trata de ir con alguna opción que sea sencilla de realizar, a menos que sea estándar de oro o que sea la más económica, porque eso es lo que Secretaría de Salud quiere, que economice los recursos y que en vez de andar sometiendo al paciente a mediciones séricas de renina y aldosterona,
mejor revises que este paciente no esté tomando yecas o un ARA, que es lo que le esté provocando la hipercalemia. Pero bueno, muchísimas gracias por haberse conectado hoy tarde de casos clínicos con el doctor Vago. Les agradecemos muchísimo su participación. Este webinar se está grabando y lo vas a poder revisar la próxima semana en nuestro canal de YouTube. Te agradezco inmensamente el hecho que nos hayas acompañado. Mucha suerte en tu examen. Te esperamos en el curso. Recuerda, quedan menos de 5 lugares. Nos vemos en el próximo webinar. Muy buenas tardes y hasta la próxima.